¿Qué tal? Buen día. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión del día de hoy, en donde vamos a ver un tema adicional a su programa de estudios que me parece sumamente relevante e importante, porque es una figura que opera aquí en México en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero no desde la forma en que la vamos a abordar. Para ello, pues ya establecimos que estamos por llegar a la parte final de nuestro curso en materia de derechos humanos y ya hemos abordado las cuestiones semánticas, las cuestiones de conceptos básicos. En sesiones anteriores ya abordamos los principios rectores y esta condición de los principios de los derechos humanos consagrados en el artículo primero constitucional. Pero el día de hoy vamos a ver algunos estatutos internacionales y sobre todo lo que les decía, ¿no? Esta condición de esta figura que representa el máximo tribunal en materia de defensa de derechos humanos para ciertos países del sistema interamericano. En México, la figura radica en el liderazgo de la Comisión de Derechos Humanos, tanto nacional como estatal. Estamos hablando de la figura del ombudsman. Y en esta cuestión, el ombudsman funge como la autoridad responsable de hacer ver esas violaciones graves a derechos humanos, pero asimismo establecer en qué condiciones se convierte en un defensor para el pueblo. ¿Sí? El ombudsman es una institución que va a proteger esos bienes tutelados, esos derechos tutelados en la Constitución, pero también va a tomar acción contra esos abusos arbitrarios de los cuales hace la administración pública que puedan afectar tanto derechos fundamentales, derechos humanos y garantías constitucionales que operan dentro de los ordenamientos legislativos. Por otro lado, esta palabra tiene su origen en el vocablo escandinavo y alemán, por lo que no tiene una traducción apropiada. ¿Sí? Ombudsman proviene del vocablo sueco que significa representante, mediador, agente o guardián, y que su figura radica en más de 50 países que están bajo las vías tutelares de derechos humanos. En otros nombres, se le va a conocer como el procurador de los derechos humanos, el comisionado de los derechos humanos, el defensor del pueblo y el defensor de los habitantes. Específicamente en México se le da la figura de comisionado o comisionada de los derechos humanos ante el organismo nacional que opera en defensa de los individuos que han sufrido violaciones graves de derechos humanos. Para tales efectos, este vocablo escandinavo tendrá mucho que ver en cómo se está guardando esos derechos, no solo frente a las instituciones, sino frente al Estado mismo, en aras de salvaguardar el Estado de Derecho. Esos derechos deben ser siempre dinámicos entre el Estado y la sociedad, pues al representar diferentes órdenes como las cuestiones económicas, pueden surgir nuevos estatutos en cuanto a los conflictos entre la sociedad civil y, por supuesto, cómo los va a delimitar las funciones del Estado. En materia de derechos humanos, tiene que ser una tríada jurídica entre el gobernado, el Estado y la sociedad, para que encontremos el punto de equilibrio. Por otro lado, el ombudsman tiene sus orígenes en, entre los años 700 y 500 antes de Cristo y va a remontarse a los griegos, en donde en las ciudades de Esparta y Atenas el ombudsman era conocido como éflore, ¿sí? O también como eutinoi. Y este funcionario se dedicaba a controlar a los funcionarios del gobierno y de las actividades que participaban las municipalidades, en aras de proteger esas condiciones de los ciudadanos griegos. En la República Romana, el ombudsman opera como un eje institucional en defensa de derechos fundamentales
y se va a conocer como el tribuni plebis. Y estos tribuni plebis o magistrados plebeyos surgen alrededor del año 509 a.C., como una manera de controlar también al imperio, una manera de tutelar ciertas condiciones por las cuales el imperio podría violar esos derechos y garantías fundamentales. En el imperio persa recordemos a Ciro el Grande con el ojo del rey y va a controlar la actividad de todos los funcionarios públicos. Entonces, a través de Ciro, entre los años 529 y 560 a.C., el imperio persa va a instituir esta figura del ombudsman como defensor del pueblo. En China, a través de la dinastía Han, entre los siglos 3 y 200 después de Cristo, se va a destacar como una figura sistemática y que permanentemente va a llevar la administración del imperio, así como de los funcionarios que servían al emperador. Pero el Yan siempre va a recibir las quejas del público ante las injusticias administrativas que se pudieran suscitar con respecto de la operatividad de la administración pública. En la época bizantina y en la época de Venecia, poco después entre los años 395 y 1453 después de Cristo, surge la figura del defensor civitatis, es decir, el defensor de la ciudad, y va a proteger específicamente a las sociedades más humildes contra las arbitrariedades de los gobernantes. Y que por otro lado, en Venecia en el siglo XV, el Consejo de los 10 va a controlar aquellos excesos burocráticos que operaban en las ciudades italianas. Desde luego fue en Suecia donde en el siglo XVI arraiga la figura del ombudsman para ser institucionalizada en el año de 1809 y se le va a denominar como Gran Senescal. Es decir, que a partir del pueblo sueco, él va a ser un inspector de los tribunales con respecto de exponer a las monarquías sobre aquellas modalidades anórmalas que advertían la administración de justicia. Y es con el rey Carlos XII quien se nombra en el año de 1713 a un primer procurador supremo y que va a recaer en la figura de ombudsman. En los pueblos inca, ya de este lado de América, no podía existir una figura similar en los pueblos indígenas, pero los propios pueblos indígenas hacen del imperio esa figura conocida como el Tucuirifuc, es decir, la figura que todo lo ve. Por eso, desde el vocablo inca, Tucuricú, el ombudsman es esa figura representativa que todo lo debe de observar, que todo lo debe de analizar y sobre todo lo debe subsanar cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos. Obviamente, en Suecia, ya lo dijimos, esta figura del gran Senecal va a operar en los años de 1713 bajo el amparo del rey Carlos II. Ahora, en Francia, la idea generalmente va a aceptarse porque va a partir de la vigencia de los derechos del hombre y del ciudadano a través de la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como principio de finalidad sobre la asociación política que va a establecer ese entrelace de fines y medios para establecer los derechos políticos y sociales del hombre, más las formas políticas en que esos fines van a ser alcanzados en una concordancia con el Estado. ¿Sí? Entonces, en esta parte, la Declaración de Derechos Humanos, del Hombre y del Ciudadano, que se señala en agosto de 1789, el artículo primero nos dice que los hombres nacen y permanecen libres en igualdad de derechos, sin distinción de clases sociales, y que puedan fundarse en una vida útil en común. Ahora, esta necesidad de establecer esos controles entre personas siempre ha existido a lo largo de la sociedad y sobre todo que debe de haber una autoridad máxima que va a representar al pueblo, ya sea un imperio, un reinado, un gobierno estadista, un país como tal, y que cada una de estas cuestiones deben delegar parte de su poder en otras personas, es decir, las autoridades que están al servicio de la administración pública y del poder político, con distintas funciones, claro, pero el objeto principal es vigilar y sobre todo que hagan conocer
el orden y paz social. Ahora bien, algunos mecanismos que se han diseñado para controlar dinero, servicios y algunas funciones de la gente que trabaja para el sector público, el ombudsman toma participación porque es esa institución que va a velar por los intereses de cada uno de los funcionarios con respecto de esos servicios, con respecto de la operatividad de los funcionarios y de cómo se está manejando el dinero, porque el ombudsman es fundamental para que no se violenten derechos humanos fundamentales de quienes han prestado esos servicios básicos en mayor rango y en nombre máximo de la autoridad del Estado. Ahora bien, en los pueblos indígenas, como ya se refirió, en el pueblo inca, esta figura no les era del todo desconocida, porque va a recibir el nombre de Tucuiricuc, es decir, el que todo lo ve. En América Latina siempre va a surgir esta señal de cambio positivo respecto de ciertos sistemas políticos, como por ejemplo la incorporación del ombudsman a los estados, va a responder a cuestiones planteadas sobre la democracia, sobre el bien actuar de la administración pública federal, pero en aras de respetar a los derechos humanos fundamentales. El ombudsman, al ser una institución del Estado, tiene autonomía propia para brindar servicios a la ciudadanía en general, en forma gratuita, sin formulismos, ni mucho menos con cuestiones rigurosas de aspecto jurídico. Por lo que el ombudsman, al ser una institución autónoma, tiene que facilitar el acceso a esas condiciones. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué características fundamentales tiene el ombudsman? En primera, se van a establecer cuestiones en las constituciones. Entonces, como iba diciendo, las características fundamentales del ombudsman partirán siempre en el establecimiento de los órganos constitucionales y se va a reconocer en ellos esa figura de cabal importancia porque se le va a dar rango a elevación constitucional. Ahora, punto número 2. Cuenta con un poder y carácter de investigador, porque a diferencia de México, el ombudsman en otros sistemas jurídicos, sociales y políticos debe disponer del cumplimiento de las tareas, la información necesaria sobre asuntos relevantes y que se presuman violatorios de derechos humanos para que estén obligados a investigar los estados partes. ¿Sí? Entonces, en esta cuestión, el establecimiento del ombudsman como entidad reguladora, como entidad necesaria, se presume no solo como una figura administrativa, sino como una figura de procuración de justicia, administración de la misma, e incluso en algunas condiciones el ombudsman tiene estatutos de juez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se establecen tribunales especializados en materia de derechos humanos. ¿De acuerdo? Permítame un segundito, por favor. Bien, entonces, en la mayoría de los países que se ha establecido la figura del ombudsman, se debe solicitar toda información requiriente a la autoridad competente con relación de los asuntos tratados en materia de violación de derechos humanos. Pero, al ser una realidad poco propuesta o poco tangible, son pocos los casos de reticencia y obstaculización sobre las autoridades, ya que la fuerza moral que opera en el ombudsman dará prestigio a esa comisión encargada de velar y hacer velar esos derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Por otra parte, el tercer criterio nos habla que el ombudsman debe ser un hombre apolítico y apartidista. ¿Qué significa esto? Que el ombudsman debe ser una persona completamente imparcial, sin ninguna afinidad o, en su caso, interés especial sobre partidos políticos derivados de procesos electorales. Mucho menos estar derivado o apegado a los tres poderes del Estado, en su modalidad ejecutivo, legislativo y judicial, ya que el interés legítimo que esta figura representa para la materia de derechos humanos es luchar en favor de los propios y sobre todo en razón, moral y calidad de la sociedad que está representando. ¿Sí? Por tanto, la actividad del ombudsman como cuarto criterio debe ser independiente a toda presión social,
a toda presión política y sobre todo cuando se trate de los poderes del Estado y principalmente de organismos no gubernamentales. Podría trabajar con estos organismos no gubernamentales, pero siempre en favor del ciudadano, siempre en favor de los poderes de la Unión, legislativo, ejecutivo y cuando más el judicial, pero sus decisiones deben ser imparciales porque no deben interferir estos poderes o influir en las recomendaciones emitidas. Entendemos que en México la Comisión Nacional de Derechos Humanos sí emite recomendaciones, porque no es un tribunal de justicia en materia constitucional, ni mucho menos en materia de derechos humanos. En países de América Latina, la figura del ombudsman sí funge como una especie de juez, porque hay tribunales especializados en materia viable y sobre todo en materia cuando se presuma que hay violaciones graves a derechos humanos. Quinto criterio, la autonomía siempre será un elemento preponderantemente importante para la figura del ombudsman. ¿Por qué? Porque le va a proporcionar independencia de la institución que está representando, pero a la par va a contener los elementos necesarios para su funcionamiento, para los procesos financieros como recursos humanos de esta comisión. Sobre todo, el criterio 6, la imparcialidad siempre será un elemento básico y especial en el ombudsman. No solo en el plano y estatuto jurídico, sino también que es un valor de complemento sobre su autonomía e independencia, ya que el ombudsman va a atraer y a sustraer compromisos si se debe sustraer más bien de contraer compromisos con los partidos políticos y algunos órganos estatales, porque su figura le va a permitir servir mejor a quién, al pueblo que está representando. Séptimo criterio, ¿los ciudadanos deben tener derecho a un acceso directo al ombudsman? Sí, porque el ombudsman, recordemos, es el defensor del pueblo, es un representante del pueblo. Por lo tanto, no debe de haber intermediarios, ni mucho menos establecer representatividad de nadie. La accesibilidad del ombudsman hacia los gobernados es primordial y sobre todo que el acceso directo puede ser derivado del modelo escandinavo clásico, en donde los ciudadanos directamente hacen uso de este derecho de petición y presentan ante el ombudsman las quejas sin intermediarios. O el modelo indirecto que fungió y operó en Inglaterra y Francia, donde se requería un mediador como miembro del Parlamento para recoger esas inconformidades, canalizarlas y establecer los órganos de defensa. Los parlamentos existieron en Inglaterra como tal, o bien la figura del Senado en Francia y Roma. Ahora, octavo criterio, que el ombudsman también sea esa figura que establezca el carácter gratuito para todo trámite y representación de él. No debe tener ningún interés económico, puesto que el Estado le está otorgando un salario. Y a su vez, no debe mediar ni operar ningún interés económico, evitando así dádivas, evitando que la institución opere con fines meramente lucrativos, cuando la Comisión de Derechos Humanos es un organismo imparcial, autónomo, tutelar de esos derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política. Obviamente el ombudsman es competente porque debe conocer asuntos no nada más de la administración pública, sino también cualquier generalidad de la justicia y los fueros militares. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, entonces, en esta cuestión, en el punto 10, el ombudsman va a formular recomendaciones no obligatorias para la autoridad, pero sí tiene ese poder resolutorio de atendiendo a su capacidad de emitir respuestas a las preguntas planteadas, a los cuestionamientos en donde se ha presumido que hay una violación grave de derechos humanos. Por lo tanto, su capacidad de poder emitir respuestas derivará de esa recomendación y nunca por la fuerza coercitiva, por la fuerza impositiva, sino más bien para necesitar ese cumplimiento es requerido de la material que proporcionen para sosegar esas condiciones de derechos humanos. En términos jurídicos, desde luego, las resoluciones del ombudsman no son vinculatorias, por lo tanto, no pueden invalidar actos de autoridad que se intenten corregir o enmendar. Sin embargo,
sí atenderá recomendaciones para que esos actos no sigan vulnerando derechos fundamentales y sobre todo que esos actos que han sido violados puedan ser resurcidos mediante la autoridad misma, es decir, mediante la propia figura del ombudsman. ¿Para qué? Para que dependiendo de sus resoluciones emita recomendaciones, amonestaciones, recordatorios y opiniones de generalidad o de tipo consultivo. Obviamente el ombudsman a lo largo del año debe elaborar un informe anual para ver los resultados que ha tenido su gestión y lo debe presentar ante el Poder Legislativo y cuando más ante la opinión pública para que nosotros los ciudadanos conozcamos cómo está operando esta figura en materia de derechos humanos y si es que está siendo adecuada y asertivamente el trabajo. En el punto número 12, siempre coexistirán esas organizaciones no gubernamentales protectoras de derechos humanos. ¿Qué perfil debe tener el ombudsman en el carácter institucional? Pues bueno, este organismo va a carecer de poder coercitivo, porque de aquí su fuerza moral no le permite prescindir de él. Dos, que el nombramiento a cargo del ombudsman deba recaer en una persona honorable, pública, con alta capacidad profesional, que esté comprometida en favor de los derechos de los ciudadanos, ¿sí? Que su autoridad moral debe atender a condiciones dignas para las decisiones que aseveren un juicio ante la opinión pública. El maestro Fixamudio nos concede una conceptualización y a la par descripción del ombudsman. Por un lado nos dice que va a ser uno o varios funcionarios designados por un parlamento en función del poder ejecutivo, para que de acuerdo con el personal adecuado, de manera técnica, especifiquen la función esencial de recibir quejas, investigarlas y sobre todo defender a los gobernados, en aras de que estas acciones realizadas como parte administrativa no solo sean infracciones legales, sino también por injusticia, irrazonabilidad o retraso manifiesto de la resolución emitida por un tribunal, pero que como resultado de esas investigaciones propongan cuestiones obligatorias y vinculantes para que adecuadamente eviten y subsanen posibles violaciones a derechos humanos. Obviamente la labor se debe comunicar periódicamente a través de los informes públicos que se entregan al Poder Ejecutivo y a las cámaras, pero también a través de los órganos de gobierno, el órgano legislativo, como ya lo referí, y sobre todo tomar y sugerir esas medidas legales de carácter reglamentario que deben considerarse para mejorar los servicios públicos en la respectiva competencia que hace a la administración pública. Ahora, de lo anterior se puede señalar que el ombudsman es un mecanismo complementario, que para su adecuada relación tiene que existir una relación entre los gobernantes y los gobernados, de cuya salvaguarda siempre establecerán esos derechos fundamentales de los individuos. Ahora bien, que el ombudsman no es un tribunal con poder ejecutorio, pero su fuerza moral radicará en la eficacia de las resoluciones que emita. Su fuerza prescindirá de los elementos coactivos, propositivos y recomendados sobre el prestigio público que hace al personal que trabaja en la Administración Pública Federal, porque va a constituir un llamado a la autoridad en cuestiones éticas y morales. ¿Sí? Entonces, en esta línea, concluyo que el ombudsman debe siempre tomar en cuenta esa tutela de derechos del ciudadano y sobre todo que al ser una figura imparcial va a contribuir mejor a discernir y sobre todo subsanar esas violaciones graves a derechos humanos. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, el siguiente tema que vamos a abordar son esos derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos. ¿Sí? No es lo mismo el derecho humano que la garantía individual o bien la garantía constitucional. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, como lo hemos abordado en sus diferentes conceptualidades, los derechos humanos son inherentes, es decir, nosotros los seres humanos ya estamos tutelados con derechos humanos. Son interdependientes porque dependen unos con otros.
son indivisibles porque no se pueden dividir, no se pueden bifurcar, ni mucho menos se pueden establecer mecanismos para suprimirlos. Por eso son inalienables. Y, desde luego, tienen esta condición de ser progresivos. ¿Por qué? Porque van evolucionando a la par de un derecho vigente. ¿De acuerdo? Nos vamos entrando en materia. Nosotros vamos a establecer que la garantía, desde su concepto eh, general, atenderá a ese aseguramiento de cumplir una obligación que se ha dado por la afectación de cosas determinadas, con un compromiso de pago a través de un tercero y para el caso de su incumplimiento, pudiera ser por el mismo deudor originario. Como los marca el maestro Rafael de Pina en su diccionario de Derecho. Ahora bien, que las garantías constitucionales van a encontrar sus cualidades y procedimientos a través de las instituciones que están al frente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que va a asegurar al ciudadano el disfrute pacífico y el respeto de derechos en aras de que se encuentran actualmente consagrados en la Constitución Política. Anaya Muñoz nos dice que la denominación que da la Constitución Política a las garantías individuales se va a refutar a esas garantías de protección individual de cada uno de los ciudadanos protegidos y reconocidos en el capítulo primero de la Constitución Política Mexicana, que van a surgir como límites de actuación a las autoridades públicas y sobre todo que dentro de un juicio de amparo, cuando se tramite o se subsane, en este caso se constituya esos mecanismos para defender los medios de violaciones graves para establecer las garantías individuales de todo individuo. La acepción general de la palabra garantía deriva del latín garante, cuyo significado es efecto de afianzar lo estipulado y sobre todo asegurar que las cosas deben estar protegidas contra ciertos riesgos o estados de necesidad. De estas nociones de garantía van a resultar el afianzamiento, el aseguramiento, la protección, y siempre van a estar unidas intrínsecamente al concepto de garantías individuales. Podemos definir que esas garantías individuales son derechos públicos subjetivos que la ley constitucional reconoce como observancia general para todos los ciudadanos de la República Mexicana y que nos van a otorgar títulos del poder para poderlos exigir jurídicamente frente al Estado en caso de un sistema violatorio, pero que se van a establecer los bloques de convencionalidad y los bloques de constitucionalidad para que tomen vías de acción en materia del amparo directo. Hay que analizar más a fondo el análisis primero constitucional, que nosotros previamente ya lo hicimos en las sesiones anteriores. Por eso, materializar a la garantía individual siempre tiene que establecerse esa relación tripartita entre la persona física o moral, las autoridades del Estado, porque para poder sostener un orden jurídico normativo, se tiene que tener una regulación de vida en una sociedad, porque si no, cada quien haría lo que quisiera, ¿sí? Que de este ordenamiento puede ser escrito y atender a las cuestiones de derecho de costumbre, al derecho constitucional, pero que se trata de un conjunto de normas que ya están previamente escritas y preceptadas en los ejes normativos que basan a la costumbre jurídica. Es decir, que la relación de las garantías individuales va a establecer en qué casos la Constitución va a proveer de esa fuente para que sean enunciadas a través de los artículos 1 al 29 de la Constitución Política. Que estas garantías contienen derechos mínimos por los que todo ciudadano hace y sobre todo el hecho de encontrarse dentro de un territorio nacional ya te provee de esas garantías, ¿sí? Esto quiere decir que esos derechos son una plataforma a través del principio de petición como un parámetro para determinar las condiciones básicas sobre los derechos que nos corresponden a las personas. ¿Ok? Entonces, vamos a establecer paso a paso cuáles son cada uno de estas determinantes. Entonces, en esta condición
nosotros siempre vamos a atender que el eje garante de la Constitución política debe atender a cada una de las particularidades de los habitantes que integramos el sistema jurídico en México. Y sobre todo, que el objeto principal de las garantías siempre es ampliarse a cada una de las entidades federativas. ¿Sí? Que a través de los estatutos y ordenamientos jurídicos que conforman el sistema jurídico nacional e internacional, es decir, tratados y convenciones, las garantías partan hacia los sujetos de derecho, que en este caso será el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo será el gobernado y el sujeto pasivo será el Estado mismo que a través de sus órganos de autoridad establecerá esas condiciones públicas y subjetivas para que recaigan los objetos materiales de garantías sobre atención personal de los sujetos de derecho. Y en esta cuestión, las garantías individuales tienen por objeto cuidar y amparar derechos fundamentales de las personas frente a los actos del poder público. ¿Sí? Que el sujeto activo sea toda persona capaz de desempeñar cualquier tipo de actividad y, a la par, contraer obligaciones. Porque así como hay derechos, también estamos contrayendo obligaciones. Pero que de acuerdo con las relaciones de interacción con los demás ciudadanos, esas relaciones estén coordinadas, estén organizadas por el propio Estado para que, como particular, implemente los elementos de unilateralidad, imperatividad y coercibilidad. Es decir, que las garantías sean no nada más un efecto entre el Estado y el particular, sino que de manera unilateral el ciudadano las haga valer, las haga suyas. Esta cuestión de imperatividad que sean obligatorias en cuanto a la observancia jurídica para cada uno de los ciudadanos. Y ese elemento de coercibilidad que si tú incumples con los preceptos establecidos en la garantía individual, tendrás que ser acreedor a una sanción. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estas condiciones de atención a las relaciones que forman entre las particulares y el Estado no constituyen del todo actos de autoridad, sino que el sujeto activo, al ser gobernado, su esfera opera en el acto de autoridad que emana del órgano del Estado, pero que a su vez en esa relación de suprasubordinación, las relaciones entre gobernante y gobernado sean acordes a los respetos y principios constitucionales. ¿Sí? De acuerdo con el sujeto pasivo, esa relación de las garantías individuales lo va a recaer en el Estado, que a través de sus atribuciones potestativas, una persona física o una persona moral atienda a las cuestiones del poder y ejercicio público en la respectiva esfera de competencia para que cada una de ellas establezca los elementos de cómo se van a designar los roles en cada participación de la propia constitución política. ¿Sí? Las garantías individuales ya per se son derechos oponibles a las autoridades del Estado. ¿Por qué? Porque están imponiendo límites al poder público. Por eso hay que entender que el Estado como autoridad sí nos va a imponer deberes, pero también nos debe proteger y tutelar derechos fundamentales, garantías constitucionales. ¿De acuerdo? La Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto nos habla que una autoridad va a recaer en la actuación de todo funcionario, ya sea de hecho o de derecho, y que a su vez pueda disponer de la fuerza pública para hacer cumplir aquellas disposiciones generales. El maestro Burgor Iguela nos dice que las garantías individuales van a atender a diferentes criterios. El primero de ellos, esa relación jurídica de suprasubordinación entre el gobernado como sujeto activo y el Estado y sus autoridades como sujetos pasivos. O sea, debe de haber una tríada jurídica entre el tipo de garantía que está consagrando el derecho humano y la constitución política, a su vez la actuación del Estado con respecto a los sujetos pasivos, que somos los ciudadanos. ¿Sí? Entre el derecho público y subjetivo, siempre se va a emanar que la relación sea en favor del gobernado, es decir, el objeto directo, y que esa obligación sea correlativa a cargo del Estado y de sus autoridades
y deba consistir en el respeto de los derechos ya establecidos en la propia Constitución, a fin de observar el cumplimiento y las condiciones de seguridad jurídica de lo que se está estableciendo como parte correlativa. ¿De acuerdo? Ahora bien, debe ser un elemento previsorio y regulación de la citada relación de la ley fundamental, es decir, las fuentes de donde vienen esas garantías individuales, que atendiendo a su naturaleza jurídica, las garantías son derechos subjetivos públicos de nosotros los gobernados, pero de las cuales se deben considerar esas limitaciones al poder público dentro del actuar cuando se presuma haya un detrimento de la esfera individual de las personas. ¿Sí? De este precepto nos establece que el gobierno, el Estado, no puede violar derechos constituidos como garantías, porque de acuerdo a la naturaleza jurídica son del orden público y por lo tanto no se pueden violar esas cuestiones particulares de las garantías individuales en contra de una u otras personas. Por lo tanto, que el sujeto activo, al ser el gobernado, titular de derechos y garantías, la autoridad constituida por el Estado como sujeto pasivo, puedan reclamársele a través de los mecanismos de control constitucional, como es la vía de amparo. ¿Sí? O sea, que ante estas violaciones graves a derechos humanos y sus garantías a la par, el sujeto pasivo pueda recurrir a los estatutos jurídicos y, sobre todo, procesales, conciliatorios o bien con arraigo de convención interamericana. Y que en esas cuestiones los gobernados establezcamos los mecanismos de defensa necesarios para proteger el interés jurídico. ¿De acuerdo? Ahora bien, en esta condición de garantías, y atendiendo a su clasificación, la Constitución Política no establece un orden cronológico, pero sí un agrupamiento de las mismas. Es decir, que estas garantías ya están contenidas no solo dentro de los primeros 29 artículos que hacen la parte dogmática, sino también en la parte orgánica y, sobre todo, en las condiciones eh, de una sola línea de mando en cuanto a la ley constitucional. Eso lo vimos de acuerdo al principio de eh, rigidez constitucional la semana anterior. ¿De acuerdo? Aquí yo en la lámina le estoy poniendo al menos 5 garantías constitucionales o 5 garantías individuales que están en la Constitución política, de las cuales pudiéramos obtener un poco más. Pero así, en la generalidad, atenderemos a las garantías de seguridad jurídica, de igualdad, de libertad, de condiciones sociales y de propiedad. En lo referente al concepto de garantías individuales, podemos decir que son derechos públicos subjetivos que son otorgados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hacia todos los individuos y con observancia general, pero que a su vez el Estado mexicano debe reconocer y respetar como eje rector del comportamiento social. ¿Sí? Ahora, vamos a pasar a la primera garantía. Garantía de igualdad. Siempre tendrá por objeto evitar privilegios y otorgar a todos los individuos los mismos derechos. Por eso es que los derechos humanos, en cuanto a la garantía de igualdad, son universales, porque son para todos. ¿Sí? ¿Por qué son inalienables? Porque no se pueden dividir. Son indivisibles porque no se pueden fragmentar. Y sobre todo que están, al ser dirigidos a todos los ciudadanos sin calidad ni distinción de raza, de condición social, de etnia, de afinidades políticas, entre otras condiciones, se evitarán las categorías sospechosas que ya también previamente vimos la semana anterior. Esas garantías están contenidas en su proceso constitucional en los artículos primero, segundo, apartado B, cuarto, quinto, primer párrafo, 12º, 13º y 31º, fracción cuarta,
en lo que señalan los alcances de la protección de garantías sobre las condiciones indígenas y la igualdad entre los hombres y las mujeres ante la ley. El libre ejercicio de la profesión, que yo me dedique al comercio e industria siempre y cuando sea lícita y que no sean contrarios a la ley. La obtención de títulos de nobleza, porque recuerden que en México están prohibidos los títulos de nobleza, y la prohibición de leyes o tribunales especiales. Para que nosotros establezcamos esos tribunales se necesita mantener la figura y sobre todo la materia. Ajá. ¿Por qué, por qué hasta cierto punto limita esa, perdón, esa condición de los leyes y tribunales, de las leyes y tribunales especiales? Bueno, porque hoy día sigue siendo muy recurrente que algunas cuestiones del ejército atente contra derechos humanos, pero cuando más, antes era muy latente que el militar, llámese soldado, llámese marino, llámese Guardia Nacional, atentaba contra los ciudadanos de una manera muy arbitraria y muy despectiva. Entonces, en esta cuestión, nosotros entendemos que los militares eran juzgados bajo sus propios estatutos, aún cometiendo delitos graves. Y eso no podía permitirse. Por eso ahora, con la reforma al artículo primero constitucional y derivado del expediente varios 912-2010, ya no hay tribunales especiales en materia militar. Una de las recomendaciones que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que tienes que establecer líneas paralelas entre delitos cometidos por servidores públicos al servicio de las Fuerzas Armadas que han agraviado a civiles, tienen que ser juzgados como civiles. No hay más, no hay menos. Igual los marinos, la Guardia Nacional. Ahora, pudiera haber también esa igualdad y equidad en el pago de impuestos. Que los que gasten más paguen más dinero y que los que gasten menos a lo mejor pudieran ser subsidiarios por el gobierno para establecer los mecanismos adecuados y hacer esa contribución necesaria al gasto público federal. Ahora, estas garantías de libertad van a permitir la autodeterminación de personas, es decir, cómo nos vemos en el papel para poder respetar al Estado y sus instituciones, para poder establecer esos mecanismos de respeto entre los ciudadanos, entre las comunidades en general, ¿sí? Por eso estas garantías están principalmente en los artículos primero, párrafo segundo, segundo apartado A, tercero, cuarto, segundo párrafo, quinto, sexto, séptimo, noveno al 11 y del 15, 24 y 28, que de carácter individual van a aludir a la prohibición de la esclavitud y a la libertad libre y plena del libre desarrollo de la personalidad, libre desarrollo sexual en cuanto a la profesión de, ¿sí? Libertad de elegir esa educación que a mí más me favorezca, esa educación que yo quiero como un proyecto de vida, ya sea pública o privada. De entrada, la garantía de libertad te consagra dentro del artículo tercero constitucional esa libertad de educación gratuita, laica, de calidad, ¿sí? Libertad al trabajo, que yo me pueda dedicar a la profesión que yo más desee, pero que esos derechos están figurados bajo el amparo de la Ley Federal del Trabajo. Libertad de pensamiento, mientras mis ideas no agredan al que está al lado, yo puedo transportar esas ideas. Obviamente la libertad al trabajo, porque repito, soy libre de elegir el trabajo que a mí más me guste en aras de tener una vida digna. Libertad de pensamiento y de imprenta, obviamente, que el gobierno no te limite cuando tú estés en desacuerdo sobre ciertos parámetros que están causando coyunturas sociales. Libertad de asociación, estos derechos consagrados en el artículo eh, quinto, en el artículo 123 constitucional, el famoso derecho sindical, ¿no? Que nace como una consecuencia de los derechos fundamentales y las garantías que se otorgan post-revolución mexicana, a la posesión y portación de armas de fuego para proteger, en primera, mi patrimonio, en segunda, mi familia. Pero no es tan fácil adquirir un permiso de portación.
Aquí tendríamos que justificar las modalidades bajo las cuales yo necesito de un artefacto de estas características para salvaguardar al patrimonio y salvaguardar a la familia. ¿De acuerdo? Libertad de tránsito. Esta libertad tiene mucho que ver con el libre tránsito por arroyos vehiculares, calles, avenidas, en cuestiones carreteras, ferroviarias, marítimas. ¿Sí? Y que al establecer líneas interestatales, yo pueda transitar libremente por ellas, cosa que actualmente está un poco viciada por algunas malas prácticas de servidores públicos al servicio de la policía. ¿Sí? Obviamente me prohíbe la relación de extraditar reos. Ese reo que ya, o más bien, corrijo, esa persona privada de su libertad que ya atentó contra el orden colectivo, necesitará primero del sistema interno para que sea enjuiciado. Si él ha cometido otras conductas desviadas a través de los organismos internacionales o en diferentes países, obviamente tendrá que responder ante ese país. Libertad de culto, que nosotros tengamos la potestad y sobre todo la libre elección de la religión que a mí más me provoque vida espiritual, que sea más afín a mis principios y costumbres, que sea por herencia probablemente, ¿no? Pero esta libertad también está un tanto limitada, porque el culto como tal es una ceremonia solemne que se le oferta a la divinidad, pero que en atención de cuestiones civiles, las cuestiones religiosas, como es la mitra en México, responden a ciertas concurrencias que se suscitan en el país. ¿De acuerdo? Garantías de seguridad jurídica. Se van a referir a esos procedimientos determinados en los cuales el poder público deberá apegarse para cuando se pretendan actos que puedan afectar a los gobernados. Estas garantías de seguridad jurídica están consideradas en los artículos octavo, 14, 16, 17, hasta el 23º respectivamente, que se van a atender a los criterios de petición, de irretroactividad, de privación ilegal, que mediante esa privación de derechos solo sea bajo juicio y la prohibición de aplicar por criterios análogos, como lo marca la jurisprudencia técnica, en juicios penales, el principio de legalidad y la inviolabilidad del domicilio. Es decir, que no nada más llegue policía de investigación o policía preventiva y es una revisión de rutina. No. Si ellos tendrán que justificar el acto de molestia. ¿De acuerdo? Entonces, que en esta cuestión la inviolabilidad del domicilio atenderá a cuestiones más expeditas y eficaces de la administración de justicia. Ahora, que los requisitos para consolidar la prisión preventiva oficiosa justificada estén dentro de los marcos constitucionales, porque el día viernes establecimos esta condición de cómo la prisión preventiva oficiosa es inconstitucional. Cómo la prisión preventiva, ya lo dijo la Corte Interamericana nuevamente en comunicados el día viernes, ¿por qué la prisión preventiva oficiosa sigue siendo inconstitucional? ¿Qué requisitos para la detención debe contener la autoridad judicial? O sea, esto te lo marcan los artículos 14 al 23 constitucional, ¿sí? Sobre esos principios de legalidad e inviolabilidad. ¿Dónde estamos parados hoy día frente a estas cuestiones de actos de autoridad judicial? Que se les respeten esas garantías tanto a los inculpados como a las víctimas o los ofendidos durante un proceso penal. Específicamente el artículo 20 constituye esas garantías tanto para los derechos del imputado como los derechos de las víctimas o ofendidos. ¿De acuerdo? Que a la par haya imposición de penas solo por vía del Poder Judicial. Penas de acuerdo a la proporción del delito cometido, por ejemplo. ¿Sí? Pero que la persecución y acusación sea ejecutada por el Ministerio Público, que de acuerdo con las
con los criterios garantistas de los derechos humanos, el Ministerio Público también prohíba los tratamientos inhumanos, es decir, que no te estén golpeando, torturando, vejando, etcétera, etcétera. Y que nadie sea juzgado dos veces por el mismo delito. Ahora, las garantías sociales. Estas garantías son muy jóvenes en cuanto a su vigencia porque si bien derivan de los movimientos revolucionarios de 1910 hasta 1921, con la promulgación de la Constitución de 1917 se agregan estos derechos, esta serie de prerrogativas, ¿sí? Y que en su conjunto van a dar criterios de oportunidad y criterios justos, pero sobre todo bienestar colectivo para la sociedad en general, en cuanto al derecho a una buena nutrición, en cuanto al derecho a un buen ambiente, el derecho a agua potable, el derecho a la reforestación de árboles que se han, lamentablemente han caído, ¿no? Entonces, estas cuestiones siempre van a encontrar su fundamento constitucional en los artículos tercero y cuarto, párrafos tercero y quinto, además del 21 constitucional en los párrafos quinto y sexto, 27 y 23, que de manera respectiva darán el derecho a la educación, a la salud y a la vivienda digna. Obviamente, que el ciudadano tiene esa prerrogativa de disfrute de seguridad pública a través del régimen de tierras y agua, que se le reconozcan derechos agrarios, sociales, de tenencia de la tierra, a través de los ejidos y las comunidades, bajo el régimen de principios de laboral. Garantías en materia económica son aquellas del contenido social que, por su naturaleza, van a imponer deberes al Estado en beneficio de toda la población. Específicamente tiene que ver con los artículos 25, 26 y 28 y respecto de una buena rectoría económica de la Administración Pública Federal. ¿Sí? ¿Corresponde al Estado la rectoría económica? Sí, pero es obligación del propio Estado crear un sistema de planeación para el desarrollo nacional. Estos artículos tienen mucho que ver con el PND anual y sobre todo cómo estipularemos esas condiciones de explotación privilegiada sobre artículos o servicios. Es decir, se van a prohibir los monopolios, ¿de acuerdo? Esas condiciones de multipropiedad que puedan dejar en estado de indefensión a otras entidades. Ahora, establecer facultades económicas también va a dar prohibiciones para liberar el pago de impuestos sobre acaparamiento de productos. O sea, nadie puede acaparar productos de la canasta básica bajo el argumento de que va a haber un estallamiento de guerra, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? O sea, ¿qué pasaría ahí con los temas de COVID-19? En algunos productos, dado el confinamiento, pues se tuvieron que incrementar. ¿De acuerdo? Entonces, en esta cuestión, la materia económica siempre la va a vigilar el Estado. Y sobre todo, la materia económica, de acuerdo al artículo 29, con la participación de los poderes ejecutivo y legislativo, pudiera haber los casos de invasión o perturbación grave que atenten contra la paz pública, pero que se ponga a la sociedad en grave peligro. ¿Se pueden suspender temporalmente las garantías individuales? Sí, siempre y cuando el Estado, a través del Ejecutivo Federal y el Legislativo, justifiquen esas condicionantes que hacen esa suspensión temporal de las garantías. ¿De acuerdo? En síntesis, nosotros estamos aprendiendo cómo las cuestiones de los derechos humanos reconocidos en las condiciones de garantías parten de las generaciones previas de los derechos humanos que ya vimos en módulos anteriores, en sesiones anteriores, en donde hoy día tenemos este reconocimiento a los derechos de igualdad, porque todos ante la ley somos iguales, porque todos tenemos los mismos derechos, las mismas serie de prerrogativas, porque esos derechos nos van a otorgar condiciones de libertad, y las nociones de libertad aplican desde cómo me estoy desenvolviendo en el mundo que me opera, ante el Estado propio. Uh-huh. Que esos derechos de propiedad me indiquen que yo tenga patrimonio propio, que yo no dependa a lo mejor de las dádivas que me dé el gobierno o que yo dependa de alguna renta, sino más bien esos derechos de propiedad individual nos va a otorgar facultades para la seguridad
pública, para la seguridad jurídica, ¿sí? Y entonces, en esas condiciones, nosotros entenderemos que reconocer a los derechos humanos no nada más es establecer esa serie de prerrogativas o ese conjunto de prerrogativas, sino que atendamos a sus principios rectores, que los relacionemos con estos derechos humanos. ¿Por qué? Porque si yo analizo el artículo primero constitucional y lo correlaciono con el artículo primero, me dice que los seres humanos nacemos libres, que los seres humanos establecemos parámetros para poder trabajar en donde más mejor, en donde mejor me remuneren, en donde mejor esté económicamente activo, ¿sí? Que de acuerdo a esa libertad de pensamiento, yo puedo establecer mecanismos para mitigar ciertas condiciones de vulnerabilidad de los derechos humanos. ¿De acuerdo? Entonces, en esta línea del concepto como tal, siempre vamos a ver esas nociones jurídicas para poder establecer y estipular al derecho humano. Bien, dicho lo anterior, estamos hablando de esas condiciones de cómo los instrumentos pudieran establecerse a la par del orden jurídico y de protección en México, ¿sí? Recordemos que cuando hay agravios muy fuertes y sobre todo muy contundentes en materia de derechos humanos, de acuerdo a la pirámide de Hans Kelsen, la constitución política siempre será tu documento más alto. El tratado internacional pudiera estar por debajo o a la par de la constitución política, pero solamente en materia de derechos humanos. ¿De acuerdo? Entonces, estas condiciones de protección judicial que vamos a ver siempre tenderán a esos recursos sencillos, eficaces, contra actos que atenten a la dignidad humana, que de acuerdo con la protección universal de los derechos humanos contienen 29 artículos de nuestra Constitución, más el 123 constitucional apartados A y B, donde, perdón, donde se van a agrupar tanto al derecho humano como a la garantía, ¿sí? Obviamente, los derechos humanos van a implicar esas facultades de gozo, uso y disfrute de las condiciones inherentes a la dignidad de nosotros los individuos. ¿De acuerdo, jóvenes? Por otro lado, que es menester el respeto de todas las personas que formamos un sistema social y jurídico bajo el amparo del principio de conducta. Por otra parte, que el Estado mexicano tenga esa gran tarea de proteger, respetar los derechos humanos y promover, pero sobre todo mantener las condiciones de realidad jurídica y social para prevenir violaciones graves a futuro. Entonces, esta parte de México necesita más arraigo para poder hacer visible esas garantías, para poder establecer mecanismos de defensa cuando se haya presumido que esas garantías han sido vulneradas. ¿De acuerdo, jóvenes? Pues con esto me despido en la sesión del día de hoy. Es importante que sigamos leyendo la Constitución política y es importante que vayamos ya viendo estatutos internacionales, porque ahí nos vamos a dar cuenta cómo México, a través de los tratados, pudiera establecer mejores mecanismos de defensa. Porque una norma interna, cuando no te está garantizando derechos fundamentales, tiene que ser derogada o abrogada o, en su defecto, removida para que el efecto jurídico sea mejor aplicado. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, no se olviden suscribirse al canal, regalarme un like y que pasen excelente día. Muchas gracias.